Ok, comenzamos. Tienen que entregarme sus actividades el día de hoy, si se acuerdan de eso, ¿no? Las que dejé antes de vacaciones. Ese que se olviden. Déjenme guardar esto. Ok, con ustedes nos quedamos en no vimos para la siguiente semana lo que vamos a ver, bueno, esta semana, y ya en el transcurso de la clase, vamos a ir viendo, bueno, ya vamos a ver funciones polinomiales de cero, primero, segundo, tercero, cuarto y ya de grados superiores, y vamos a ver sus comportamientos. Las dos actividades que voy a dejar esta semana son, la primera que voy a dejar corresponde a la actividad de composición de funciones. La actividad anterior era una función inversa y otra actividad que ahorita no me acuerdo bien el nombre, pero ahorita la abro. Y vamos a ver lo que vimos en el semestre anterior, ¿ok? Vamos a ver gráficas de rectas, porque son las de primer grado. Y entonces les voy a dejar ejercicios para formar rectas a partir de la pendiente, a través de dos puntos, vamos a recordarlo y van a graficarlas. Y entonces esa es la actividad, esas son las dos actividades, composición de funciones y funciones polinomiales, o sea, ejercicios de funciones de rectas. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son las composiciones. Entonces, voy a abrir mi de Las dos actividades, una era... sí, ya vi que quiere cancelar. Una de las actividades que dejé de vacaciones fue la función inversa. Y esa sí la vimos, porque ahí les dejé el video de la clase, la función inversa. Ahí está, lo que quería que obtuvieran de estas funciones, la función inversa. Y la siguiente que vimos también fue transformaciones gráficas, ¿no? Esto también lo vimos. Vimos cómo se grafica un valor absoluto, cómo se grafica una función denominada constante, se está comportando estas, ¿no? Dependiendo. ¿Ok? También comentarles que la evaluación continua va a seguir siendo la misma. Tenemos que el examen vale 30%, que el trabajo en clase va a valer 40% y nuestro proyecto va a seguir valiendo el 30%. Entonces, para nuestro segundo parcial, es un recordatorio, vamos a continuar con estas, ¿no? Examen 30%, trabajo en clase 40% y proyecto 30%, para que lo tengan en consideración. Recuerden que el trabajo de clase, yo califico las actividades de 0 a 100%, bueno, de 0 a 100, ¿ok? Si dejo 10 actividades y tengo, en todas las actividades tengo el 100%, me va a dar 1000. Entonces, 1000 correspondería al 40%. Pero si en esas actividades que yo entregué tengo 80, 70, pues realizo toda esa suma y ahora sí, tengo que hacer regla de 3 porque no me va a corresponder el 40%, porque a lo mejor una actividad tuve 50, pues ya no tiene la misma ponderación, ¿ok? ¿Dudas con esto? Maestra tiene el micrófono apagado. Gracias. Ok,
¿ok? Lo que vamos a ver es composiciones de funciones. Primero, antes de todo, igual iniciamos con nuestro reglamento. Como responsabilidad del participante y como alumnos de la Escuela Preparatoria Oficial 336, solicitamos tomar en cuenta las siguientes pautas con el fin de obtener óptimos resultados en el desarrollo de la clase. No se pueden decir o escribir palabras antisonantes o temas de fuera de contexto al tema a desarrollar. Debemos de respetar los comentarios de nuestros compañeros y debemos de apagar los micrófonos durante el desarrollo de clase o hasta que se requieran utilizar. Los participantes no tienen permitido compartir la pantalla, tampoco tienen permitido grabar la clase durante el desarrollo de esta. Si cualquier alumno requiere hacer una pregunta nueva, de preferencia, puede utilizar el chat, el micrófono o el video en las pautas dadas por el docente. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver ahora? Sí, vamos a ver composiciones de funciones. Una de las actividades que normalmente vienen en los exámenes, a veces de ingreso, y son las funciones inversas. En los concursos también viene. En el examen de planea que realizan en sexto los alumnos, que el próximo semestre ya van a comenzar a hacer esos tipos de exámenes, también viene este tipo de ejercicios. Entonces, normalmente viene en el examen de ingreso, en ocasiones, en el de la UNAM, pues viene una pregunta de composición y una pregunta de una función inversa. No complicadas, pero vienen y luego algunas veces se nos llega a olvidar. ¿Ok? Bueno, ¿qué es una composición? Bueno, yo tengo dos funciones. Una es f de x y otra corresponde a g de x. Bueno, componer ambas funciones significa obtener una nueva regla resultante en aplicar una función dentro de otra. Entonces, una composición de una función es aplicar una función dentro de otra función. ¿Ok? Lo vamos a ver a partir del pequeño dibujito que tengo del lado derecho. Yo tengo la x y recuerden que la x era nuestra variable independiente. Y yo tengo que y es igual a g de x, o sea, mi función. Y sería mi variable dependiente, ¿ok? Si se dan cuenta, cuando yo hago las tabulaciones, yo siempre le doy un valor a x, desde menos infinito hasta infinito, y voy a obtener un valor para la función, o sea, los valores de y, ¿ok? La composición ahora es que no voy a tener una variable, sino voy a tener una función que voy a sustituirla dentro de otra función. ¿Ok? Lo voy a explicar de otra manera. Aquí yo tengo la x y yo la sustituyo en esta función. Aquí se encuentra. Bueno, la composición de una función significa que ahora mi x no es una variable, es una función. Ahora es que de x. A esto se les conoce como composiciones de funciones, ¿ok? Entonces, una función dentro de otra función. En matemáticas se pueden escribir como si fuera f g de x. También se pueden escribir como f composición, o sea, una bolita sin rellenar de g de x. ¿Ok? O como se encuentra aquí, la composición de f con g. ¿Ok? Entonces podemos encontrarlas de estas maneras. ¿Dudas con esto? Ok, vamos a realizar el siguiente composición de funciones. Entonces también la podemos ver a través de paréntesis, como aquí se ve, la composición aquí adentro de f, o la pueden escribir también f entre corchetes de g de x. En ambos casos son composiciones, ¿ok? Entonces aquí me van a dar dos funciones. Me dan la función x al cuadrado y me dan g de x es igual a x. Entonces lo que primero que tengo que ver, ¿quién va a ir dentro de quién? ¿Ok? Entonces voy a agarrar f, composición de g de x, y voy a sustituir el valor de la función. Entonces me va a quedar la función
¿Cuánto vale X? Y mi función es X al cuadrado. En este caso, no hay tanto relajo porque, no relajo, sino, no hay tanto problema, perdón, porque mi valor de g de x es igual a x, ¿ok? En esta composición no hay problema. Sustituyo este valor dentro de este valor. Pero pues este es x, dentro de esta x me va a dar x. Ahora la composición la voy a hacer al revés. Ahora va a ser g afuera y la composición, o sea, de x. Si se dan cuenta, en g, pues vale x, pero la parte interna vale x al cuadrado. Mi función vale x, entonces voy a sustituir x por x al cuadrado. En este caso igual sucede, no hay problema porque una de estas funciones vale x, ¿ok? Y en este caso queda igual. ¿Qué sucede si esta g de x, en vez de ser x, hubiera tenido x más 1? ¿Ok? Lo vamos a hacer. Voy a borrar aquí y yo a este le voy a poner más 1. Ahora me va a quedar mi función de la composición de f de x, composición de g de x, es igual a la función de x más 1. Y esto me va a quedar x más 1 al cuadrado, porque recuerden que este ahora es mi valor de incógnita, ¿ok? Es mi variable, pero no es una variable, sino es una función. Si lo hago al revés, que f composición de f de x es igual a g y el valor de x al cuadrado me va a quedar x al cuadrado más 1. Y si se dan cuenta, en este caso ya no son iguales las composiciones, son diferentes. Entonces, hay que recordar, si alguna de las funciones tiene el valor de x, no importa cuál de las composiciones realice, van a ser iguales. Pero si ambas funciones, una de las funciones no tiene el valor de x, como en este caso, en el segundo ejemplo, bueno, ahora sí son diferentes estas composiciones. ¿Dudas con esto? ¿Con este ejercicio? ¿De qué es una No, composición? ¿Los demás? ¿Dudas? Ok, lo siguiente que vamos a hacer, vamos a realizar la siguiente composición de la siguiente función. Okay, yo tengo f de x es igual a 1 sobre x y tengo g de x es igual a 2x más 1. Entonces voy a hacer la primera composición que es f composición de g de x y luego voy a hacer la siguiente composición que es de g composición de f de x. ¿Ok? Entonces las voy a realizar, voy a hacer la primera a donde me dice que f contiene a g, lo puedo escribir así o lo puedo escribir así. Mi función, y reviso cuál es g de x, es 2x más 1. Y mi función es 1 sobre el valor de x, pero recuerden que esta x ahora es mi función. Entonces me va a quedar 2x más 1. Lo voy a hacer para la siguiente composición. Voy a tener g, composición de f de x, es igual a g, que el valor de 1 sobre x, es igual. Mi valor es 2 sobre 1x más 1. Y este va a quedar 2 sobre x más 1. ¿Lo puedo reducir? Sí, porque le puedo poner aquí un 1 en la parte del denominador y hago suma de fracciones. Entonces me va a quedar x, 2 más x.
y ya hice la composición. Y ambas, pues si se dan cuenta, en este ejercicio son diferentes. ¿Dudas con esto? Maestra, entonces da dos resultados. Pues sí, porque, por ejemplo, dependiendo, si te piden esta composición, te va a dar este resultado. Y si te dan este tipo de composiciones, te da este resultado. Lo que sucede es que uno va a contener, primero vas a hacer en esta que Gx sea como la variable interna, ¿no? Y en el otro están alrevesados, y en ambos casos son diferentes. Nada más revisa quién contiene a quién. F contiene a G de X y aquí G contiene a F de X. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, ninguna. Vamos a hacer la siguiente composición. Voy a hacer las dos composiciones. Yo las hago, pero normalmente luego los ejercicios no te dicen, haz las dos, nada más te dicen alguna de estas, ¿no? Alguna de estas composiciones, realízala. ¿No? Entonces vamos a realizarlas. Entonces mi función f de x es igual a x sobre x más 2 y tengo g de x es igual a 1 sobre x. Entonces lo que voy a hacer es la composición. Entonces voy a comenzar para la primera y para la segunda, pero primero la primera y la segunda, aquí le pongo números. Entonces la f contiene a g de x es igual a f que contiene al valor de g de x, que es 1 sobre x. Y mi función es x sobre x más 2, pero recuerda que estas x son el valor de g de x. Entonces me va a quedar 1 sobre x sobre 1 sobre x más 2. ¿Cuál es lo complejo de este pequeño ejercicio? Bueno, el álgebra, ¿ok? Ya una vez teniendo esto, yo debo de aplicar álgebra para poderlo realizar, para poderlo reducir lo que pueda en matemáticas. Entonces, lo que voy a hacer es, primero voy a hacer la suma de fracciones en la parte del denominador y luego hago regla del sándwich para poder reducirla lo que más se pueda. Le puse un 2, pero ahí no va, es un 1. Entonces voy a colocar 1 sobre x, entonces voy a hacerlo. Suma de fracciones me va a quedar x más 1 más 2x. Y ahora sí voy a hacer la regla del sándwich. Extremos van arriba, internos van abajo. Me va a quedar x por x sobre 1 más 2x. Este y este se van, porque acuérdense que x sobre x me da 1 y me va a quedar 1 sobre 1 más 2x. Y este sería el resultado. ¿Dudas con este ejercicio? No, ninguno. Ok. Vamos con el que sigue. Ahora va a ser la composición de G para f de x. Entonces nos va a quedar G, que ¿cuál es el valor de f? X sobre x más 2 es igual a G, que es 1 sobre x más 2. Porque recuerden Miss, perdón que le que, interrumpa, pero ¿cómo sabe que G vale 1? porque aquí lo dice, es este.
es 1 sobre X. Recuerda que esta X no va a ser el valor de la incógnita, va a ser el valor de f de X. Esto es como si fuera 1 sobre f de X. O sea, ¿está ocupando los dos problemas que están ahí? Uh-huh. A fuerzas, para las composiciones necesito tener las dos funciones. Si no tengo funciones, no es una composición. Recuerda que la composición con es razón meter estaba una confundida. función dentro de otra función. Recuerda que ya no va a ser X para que te dé Y es igual a f de X, sino ahora tu valor de X es otra función, es G, y para que te dé pues esta Y, te va a quedar F que con composición de X. Ahora tu incógnita no es la X, es la función que la contiene. Por eso en la primera utilicé la G de X. Y en la segunda nada más se invirtieron, utilicé f de X. Si yo no tengo las dos funciones, no puedo hacer una composición. Entonces, aquí lo primero que deben de saber es que ya no estoy trabajando en una composición, ya no estoy trabajando con incógnitas como tal, sino estoy trabajando con funciones. Una función que contiene otra función. Nada más tengo que revisar bien qué función contiene cuál función. Normalmente en matemáticas los escriben de esta manera y te los piden f que contiene a g o g que contiene a f. ¿Ok? Entonces, si es esta, la primera la hicimos donde mi función contenía g. Entonces, mi incógnita es g de x. Es como si esto yo lo hubiera escrito. Voy a borrar acá. Como si yo lo hubiera escrito como si fuera g de x sobre g de x más 2. O sea, esta y esta ya no son x, serían g de x, el valor de g de x. ¿Cuál es el valor de g de x? Lo tengo en la parte de abajo. Es 1 sobre x y esto me quedaría 1 sobre x más 2. Por eso hice esto. ¿Dudas? No, ninguna. Ok. ¿Está complicado? No es tan complicado, sino que es poner atención de lo que estoy haciendo. Es solamente es poner atención, no está complicado. El álgebra, sí, ahí sí, totalmente el álgebra. Yo sustituir una función dentro de otra función, eso lo sé hacer. Eso es muy sencillo, eso se le llama la composición. Lo que sí es complicado, si yo tengo problemas de álgebra, pues va a ser este punto. ¿Por qué? Porque el problema pues no es de la composición en sí, sino es el procedimiento algebraico para poder reducir la composición. Porque ya la composición ya se hizo, ya quedó aquí, hasta aquí. Lo siguiente se le conoce como procedimiento algebraico. Eso a lo mejor es lo laborioso. ¿Ok? Una vez ya teniendo esto, ahora sí me va a quedar. Recuerden que en la parte de arriba, cuando tengo el numerador, estoy hablando de la parte de arriba de la fracción, yo le voy a colocar sobre 1, porque acuérdense que yo tengo 2 sobre 1, me da 2. 1 sobre 1 me da 1. No importa que yo en el denominador le coloque un 1, me va a dar el mismo número, el misma constante. Entonces no estoy afectando mi fracción. Entonces le voy a colocar 1 para hacer la regla del sándwich. Y la voy a colocar, extremos van arriba, internos van abajo. Extremos, este por este, me da x más 2. Sobre este por este, me da x. Y ya este ya no se puede reducir más. Entonces ya este sería
mi composición de esta. ¿Ok? ¿Dudas con esto? No, ¿qué tengo que recordar? Pues normalmente las composiciones no las hacen tan sencillas como estas, sino siempre utilizan fracciones, como este estilo, como estos ejercicios. Vamos a hacer otra composición, ¿ok? Vamos a realizar la siguiente composición. La siguiente es mi función f de x es igual a 5x más 1 sobre x, y la siguiente función que es g de x es igual a x. Y voy a realizar la primera composición. Entonces, la primera y la segunda. La primera va a ser f que contiene a g de x es igual a la función que contiene cuánto vale g de x. En este caso, pues vale x. Y nada más lo sustituyo, pues en este caso no hay tanto relajo. En este caso, porque mi valor de x es x, o sea, mi función g de x es x. Entonces, pues es como si tomara la misma incógnita. Entonces va a quedar 5x más 1 sobre x. Voy a hacer la segunda. Voy a ahora g, que contiene a f de x, es igual a g, el valor de f, que ahora sí es 5x más 1 sobre x. Y si se dan cuenta, lo tengo que sustituir. ¿No? Y va a quedar igual, ¿no? Pues sí, ¿no? ¿Sí? ¿Cuándo aplica esto que ambos queden iguales? Bueno, que una de las funciones tenga el valor de la variable, como en este, que es x. Pues en este caso no hubo problemas y quedaron igual. ¿Qué pasaría si yo a esta le coloco x al cuadrado? O x al cubo. Lo vamos a hacer a x al cubo. Le voy a colocar un 3 y voy a hacer lo mismo. Voy a realizar la primera composición. F que contiene a g de x es igual a f. ¿Cuánto vale el valor de g? X al cubo. Ahora sí, mi función es 5, pero recuerden que mi x ya no es x, es el valor de g de x, que es igual a x a la 3 más 1 sobre x a la 3. Voy a hacer la composición al revés. Ahora g con composición de f es igual a g. ¿Cuál es el valor de f? 5x más 1 sobre x. Y recuerden, este valor es una x, pero recuerda que aquí es x, para la composición es f de x. Entonces va a ser 5x más 1 sobre x y todo eso al cubo. Y en este caso, pues ambas son diferentes. ¿Dudas? A ver, en pocas palabras, el segundo problema que contiene, bueno, ahora sí que es g de x, esa x la vamos a sustituir en f de x. Ajá. Da más de sustituir. Por eso les pongo todo este pasito, porque cuando yo se escribe de esta manera, no es tan notorio. Por eso los coloco este pedacito. Ahora este es tu valor incógnita. Ahora ese es lo que vas a sustituir en tu función de f. En el siguiente sucede lo mismo. Yo tengo g, el g vale al cubo, pero mi x ya no es una x, es una función. Es 5x más 1 sobre x. Entonces,
lo sustituyes aquí y todo eso elevado al cuadrado. Esto sería como si lo escribieras como si fuera f de x es al cubo, y el de arriba sería como si esto lo hubiéramos escrito como 5 de g de x más 1 sobre el g de x. Ahora, pues es una función que contiene otra función. Pero normalmente en matemáticas no hacemos esto, no se colocan así. Ya se colocan directamente, pero ahorita para que ustedes lo vean como de manera más visual, es esto. Vamos con la siguiente, ¿ok? Vamos a realizar la siguiente composición de las siguientes funciones, ¿ok? Yo tengo mi primera función, que es x más 1, f de x es igual a x más 1, y tengo la siguiente función, que es g de x es igual a x al cubo. Y me piden igual las mismas composiciones. Que f composición de g de x y que g contiene a f de x. ¿Ok? Entonces voy a hacer la primera. Entonces voy a hacer f que contiene a g de x o composición de g de x, f, el valor de g de x, que es x al cubo, es igual a x más 1, este es el valor de f. Pero recuerda que la x no es x, sino es x al cubo. Entonces me va a quedar x a la 3 más 1. La siguiente composición va a ser g que contiene a f de x es igual a g, el valor de f, x más 1. ¿Cuál es el valor de g? Es x a la 3. Pero mi valor de x ahora es esta función, x más 1. Y ya tengo la primera composición y tengo la segunda composición. ¿Dudas con este ejercicio? No, ninguna. Vamos con la siguiente. Bueno, vamos a ver ahora sí. Vamos a ver el dominio de las composiciones de las funciones. ¿Ok? Vamos a hacer la primera composición. Aquí ya nos están mostrando que la función, tenemos dos funciones. Una es f de x, que es igual a 1 sobre x. Y la segunda función es g de x, que es igual a 1 sobre x menos 2. Y me dicen que realice la siguiente composición. O sea, la función que compone o la composición de g de x. Entonces, recuerden que el valor, esto es como si lo escribiera, f que contiene g de x es igual a f que contiene el valor de g de x es 1 sobre x menos 2. Aquí hice este paso y lo voy a contener. Entonces, la siguiente es f vale 1 sobre x, pero recuerda que este x ya no es esa x, es 1 sobre el valor de g de x. Por eso me queda 1 sobre 1 sobre x menos 2. Lo que les comentaba, si yo tengo un valor y le coloco, aquí siempre es dividir. Aquí en este caso se lo puse arriba, pero en realidad es abajo, para que no afecte la fracción. ¿Ok? Esto es una propiedad de las operaciones, de las divisiones. Entonces, a ver si podemos repasarla para poder, esas propiedades, para que las puedan visualizar. Yo creo que la siguiente clase. ¿Ok? Entonces me va a quedar 1 sobre 1 sobre 1 sobre x menos 2. ¿Por qué le estoy colocando este número? Se lo estoy colocando en la parte del denominador. Si yo se lo coloco arriba, pues va a afectar. Un ejemplo, 2 entre 1 me da 2. No estoy afectando este 1, no afecta mi fracción. Pero si yo se lo pusiera arriba, me va a quedar un medio y esto va a ser 0.5. Entonces, siempre se debe de colocar en el denominador el 1.
Si yo se lo coloco en la parte de arriba, lo único que voy a provocar es que yo tenga, en este caso, valores decimales. ¿Ok? En este caso no tengo un 2, era un 1, 1 sobre 1 me da 1, entonces no afecta. Entonces recuerden que la regla de Sandwich nos dice, extremos van arriba, internos van abajo. Entonces, 1 por x menos 2, y 1 por 1 me da 1. Este y este pues dan 1, y esto me queda x menos 2. ¿Ok? Y este es el resultado. ¿Dudas con esta composición? Ok, ahora vamos a ver algo. Nosotros cuando hacemos el dominio, vamos a analizarlos. Aquí en este caso, para sacar el dominio de las composiciones, ahora sí, requerimos ver, voy a borrar esto, requerimos ver el comportamiento, porque si yo hago el dominio así como está de esta composición, voy a decir, no, pues, esta composición va desde menos infinito hasta más infinito, porque X puedo darle cualquier valor. Pero cuando estoy trabajando con composiciones, no puedo hacer eso. Necesito ver las funciones, necesito ver el dominio de las funciones originales, tanto de f de x como de g de x. Porque si yo lo hago directo, pues este está correcto respecto a esto, pero esto no es una función, sino es una composición. Entonces, mi dominio se tiene que basar al dominio de estas y al rango de las funciones originales. Y a partir de ellas puedo sacar el dominio de esta composición. ¿Ok? ¿Dudas con esto para que lo hagamos? ¿Dudas de lo que vamos a hacer? Ok, entonces vamos a sacar el dominio y el rango de las siguientes funciones. ¿Ok? Entonces vamos a sacarlas no respecto a estas, sino la vamos a sacar sobre las funciones. Recuerden que cuando nosotros tenemos fracciones, recuerden bien cuando yo tengo fracciones, lo primero que debo de identificar es dónde se indefine mi función, porque ese valor no corresponde al dominio, nunca lo voy a tocar, se indefine. Entonces, un número de X donde mi función se indefina, ¿qué valor debería de ser X? ¿1? 1 sobre 1, ¿cuánto nos da? 1. 1. ¿Cuál otro número nos puede dar? Hay 0. 1, 0. 1 sobre 0, aquí se indefine. ¿Ok? Entonces, ahí nunca mi función lo va a tocar. Cuando digo en matemáticas indefinir, es que dentro de la gráfica nunca lo va a tocar. ¿Ok? Este valor, cuando X es igual a 0, pues Y nunca existe. Quién sabe dónde está, pero nunca existe. ¿Ok? Este comportamiento de debe de ser menos 1 sobre... Debe ser algo así. Entonces, mi dominio va a ir desde menos infinito hasta 0. Pero aquí no le voy a poner corchetes cerrados porque no lo toco. Entonces le voy a dejar en abierto. Unión de 0 hasta más infinito. Así se va a quedar porque todos los valores que están rondando
dentro del 0, nunca los voy a tocar. Nunca, mi dominio, nunca lo voy a llegar a ver en un plano cartesiano. A eso se refiere. Nunca lo voy a visualizar en el plano cartesiano. El siguiente, ¿dónde se define mi función? Cuando X, ¿qué valor debe de tener? Si X es igual a 2, ¿cómo me queda esto? 1 sobre 2 menos 2, esto nos da 1 sobre 0. Y aquí se indefine. ¿Sí es correcto o no? Sí. Siempre tienen que buscar ya en el dominio, no tabular todo, sino buscar dónde mi X se indefine. ¿Por qué? Porque de ahí ya sé que los demás números sí los puede tener. Pero hay un punto, principalmente en este tipo de funciones que son racionales, o sea, son fracciones, donde se indefine. Principalmente lo que me interesa no es tanto el numerador, me interesa el denominador, que se convierte en 0, porque si se convierte en 0, se indefine, y ahí no existe en mi plano cartesiano. Entonces ya sé, y entonces voy a sacar, pues, su dominio. ¿Cómo lo podría sacar? Bueno, podría decir que X pertenece a todos los números reales, excepto el 2. O lo puedo escribir como de esta manera, pero pues no puede tocar el 2, pero sí toca el 1, sí toca el 0. Entonces, nada más no toca el 2 positivo. ¿Ok? Entonces, lo puedo escribir de esta manera. También esto lo puedo escribir de esta manera. X pertenece a todos los números reales, excepto el número 0. ¿Ok? Y así es como defino el dominio. ¿Dudas con esto? Ok, ahora sí, tengo que hacer pues la composición de los dominios. ¿Por qué? Porque necesito ver de a dónde va. Si se dan cuenta, como g de x es igual a 1 sobre x menos 2 y nunca se anula cuando el valor de x es 0, si a este yo le coloco el valor es igual a 0, esto me va a quedar 1 sobre 0 menos 2, me va a quedar menos 1/2, no se indefine. Entonces, como no se indefine con ese valor, y en el otro, aunque yo le coloque 1 sobre 2, pues me va a quedar 1/2, ¿no? Sustituye el valor de 2. Pero, ¿por qué lo hice? Porque G está contenido en F. Entonces, este paso lo tengo que hacer. Si hubiera sido al revés, realizo este paso. Si como fue en este ejercicio fue así, que este lo contiene, pues necesito ver si también se indefine en 0. En donde se define necesito ver si la parte interna de esta composición también se indefine, y veo que no se indefine. Entonces como no se indefine, ahora sí puedo decir que mi dominio de la composición f de g de x es igual a x, que pertenece a todos los números reales, excepto el 2. Porque este es el que va a establecer el valor principal. ¿Ok? Yo voy a sacar, lo primero es sacar, pues, la composición. Luego voy a sacar los dominios de cada una de las funciones, de f de x y de g de x. El tercer paso es revisar
quién está contenido en quién está dentro de tal función. En este caso, pues era g de x el que estaba contenido. Entonces, tengo que revisar que g de x se define en el valor de f de x, ¿ok? Si hubiera sido al revés, que f hubiera sido que estuviera contenido, entonces tengo que revisar que f de x no se defina con el valor de x. Entonces, en este caso, por eso lo hice. Luego, siguiente paso, si ya comprobé que no se indefine, entonces el dominio corresponde a esto. Si se llegan a definir, pues son estos dos números, serían los que no corresponden al dominio. ¿Dudas con esto? Normalmente las que son más complejas para las composiciones y los dominios, principalmente son las funciones racionales. Las demás son más sencillas. Si son racionales, hay un poco más de problema. Si no son racionales, son muy sencillas. ¿Dudas con esto? No, ninguna. Ok. Entonces les voy a mostrar sus actividad para la siguiente semana. Una de las actividades, la actividad 12, son composiciones de funciones. Van a entregarla hasta el 20 de abril antes de las 2 de la tarde. Van a anotar, leer detenidamente las indicaciones de cada uno de los ejercicios y realizar la actividad que se te piden, anotar las respuestas y el procedimiento en orden, con limpieza, nombre completo y grupo en su cuaderno de matemáticas 4. Van a realizar pues la siguiente composición, van a hacerlas así, ya hicimos algunas, van a hacer la siguiente composición y van a hacer la siguiente composición. Son 3 composiciones las que van a hacer, ¿ok? Y voy a ir calificando cada una de ellas, ¿ok? Entonces, estas serían su actividad A. La siguiente actividad que van a hacer son funciones lineales. Esto lo vamos a ver la siguiente clase, ¿ok? Entonces no se preocupen, pero esto ya lo saben hacer ustedes porque lo vieron en el semestre pasado, que es determinar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Hallar la ecuación de la recta que pasa por el punto A y por el punto B. Hallar la gráfica de la ecuación de tal. Hallar la gráfica de la ecuación de tal. Hallar la pendiente del ángulo de inclinación y la ordenada al origen con la recta cuya ecuación es, o sea, 15x menos 5y más 25 es igual a 0. Entonces, lo que tienen que hacer para las dos primeras, pues determinar la recta, o sea, la ecuación de la recta a partir de esos dos puntos y graficarlas. Las siguientes C y D van a graficar y en la última igual, hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de esta ecuación y me van a graficar. Necesito que estos ejercicios sí los grafiquen. ¿Por qué? Porque a partir de sus gráficas y de sus ecuaciones vamos a ver lo que son ecuaciones polinomiales. Todas estas son ecuaciones de primer grado. Entonces, ya esto ya lo saben manejar, por eso no hay necesidad de que yo esta actividad se las explique cada uno de los ejercicios, porque estos ejercicios ya los hicieron. Y todos estos tipos de ejercicios son ecuaciones lineales de primer grado. Entonces, estos ya los pueden hasta ir haciendo ya desde ahorita. ¿Ok? ¿Dudas con las tareas? No, la actividad 12 no, porque son composiciones de funciones, nada más. La actividad 13 sí, todas llevan, todas lo que se te pide más su gráfica. La última diapositiva. Ah, claro. ¿Dudas? ¿Para cuándo es la tarea? Bueno, la tarea es para el próximo 20 de abril, antes de las 2 de la tarde.
Entonces Entonces, ahorita subo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿sería todo, maestra? Sí, ya de mi parte sería todo. Si no hay más dudas, ya. Nada más recuerden que hoy tienen actividades que tienen que entregar. Ok, gracias. Buen día. Buen día. ¿Dudas? No, maestra, que tenga una linda tarde. Igualmente. Oiga, maestra, ¿Qué pasó? yo tengo una duda, pero no es de matemáticas, sino que es de física. Mm, Mire, en la segunda actividad que usted nos había dejado, ujú. intenté buscar, porque sacar los datos para hacer los problemas, sí lo sé hacer, pero intenté hallar la fórmula y se me complica algo encontrarlas. Ah, ok. ¿De qué página son? Ay, creo que es la 18. A ver, déjame busco mi cuadernillo. Sí. Y una vez para... A ver, es de la 19 y 20. Ok. Sí,